Hola entusiastas de la digitalización, hoy os voy a contar un estándar que está en boca de todos, que es el ISA IEC 62443. Te daré los conceptos clave para que puedas entenderla y puedas empezar a aplicarla en tu fábrica. Yo soy Adriel y esto es Fábricas Digitales. ¡Arrancamos! Pues bien, ¿de dónde viene la ISA IEC 62443? Este estándar empezó siendo la ISA 99, que más tarde adoptó el IEC y lo llamó 62443, adoptado por ambos organismos internacionales. El 62443 no es solamente un estándar, es un conjunto de estándares organizados en 4 grandes grupos. Entre ellos tenemos el general, que contiene los estándares propiamente dichos, informes generales y terminología, porque es imprescindible definir cómo vamos a llamar a las cosas para después todos utilicemos el mismo lenguaje. Políticas y procedimientos, que aborda los aspectos de las personas y los procesos de un programa de seguridad eficaz. Sistemas, que son aspectos de seguridad relacionados con la tecnología para lograr un nivel de seguridad determinado, conocido como Security Level, que después os contaré más sobre él. Y componentes, que son los requisitos técnicos específicos relacionados con la seguridad de producto y su ciclo de vida. Es decir, esta es una de las partes que deberían también cumplir los vendedores, los fabricantes. Para que todos llamemos a las cosas por su nombre, se definen una serie de términos estándar, que son activo, cualquier elemento físico, equipo, máquina hardware, lógicos, conocimiento de personas los cuales aportan valor al proceso que estamos analizando, porque muchas veces no solo es un activo físico, es el conocimiento del técnico que lleva allí 20 años a pie de línea, y ese conocimiento lo tenemos que asegurar, porque si le pasa algo a esa persona, ¿qué va a pasar con la producción? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se produzca, es decir, de que suceda un evento que afecte de forma negativa al proceso, multiplicado por el impacto de que este suceso pase. Por ejemplo, si tenemos un PLC que no tiene recambios y que tiene una probabilidad alta de que falle porque ya tiene más de 20 años y ha cumplido su ciclo de vida, la probabilidad de que le suceda algo es muy alta. Si además tenerlo de baja, además ahora como está loco el mercado, que a lo mejor nos tarda 6 meses si lo encontramos en eBay de segunda mano porque de primera ya no lo hay, pues tener esa línea parada nos produce mucho impacto. Pues aquí el riesgo es alto. Tenemos que tomar alguna medida para que eso no pase. Definimos también amenaza, que es un evento o acción que causa mucho daño. Y vulnerabilidad, que son debilidades de los activos que pueden ser utilizadas de forma intencionada o no, porque a veces las vulnerabilidades son explotadas accidentalmente. Y por último, contramedida. Es la acción que realizamos para disminuir el riesgo, eliminando vulnerabilidades o minimizando el impacto que éstas producen en caso de llevarse a cabo. Otro de los conceptos clave dentro de la ISA IEC 62443 es la definición de zonas y conductos. Una zona consiste en el agrupamiento de ciberactivos que comparten los mismos requerimientos de seguridad. Y un conducto es el agrupamiento de ciberactivos dedicados exclusivamente a las comunicaciones y que comparten lógicamente los mismos requerimientos de seguridad. Cuando vamos a hacer el análisis de zonas y conductos dentro de nuestra propia fábrica, necesitamos saber una serie de buenas prácticas para definirlos. Una zona puede tener subzonas, o sea, yo dentro de una zona podría tener una subzona de nivel más crítico que el subconjunto, pero un conducto no puede tener en ningún caso subconductos. Una zona puede tener más de un conducto, o sea, 2 canales de comunicación, y un conducto no puede atravesar más de una zona. Sin embargo, sí que puede ser utilizado por 2 o más zonas para comunicarse entre sí. Como este tema es algo complejo y no me quiero profundizar más porque estamos presentando a rasgos generales la norma, en futuros vídeos haremos el ejemplo con una fábrica real, cómo haríamos el análisis de zonas y conductos para que lo podáis ver de forma más clara. En las definiciones hablábamos del nivel de seguridad o security level, que es otra de las cosas imprescindibles que hay que conocer dentro de la 62443. En estos estándares se definen 4 niveles de seguridad. Hay un quinto que sería el 0, pero que es que no existe nivel de seguridad, que lo vamos a obviar.
Entonces, en el Security Level 1 tenemos una protección contra una violación casual o por coincidencia de todo nuestro sistema. El Security Level 2 es una protección contra una violación ya intencionada usando medios simples, con pocos recursos, habilidades genéricas y poca motivación. Y el Security Level 3 sería una protección contra una violación intencionada usando medios ya sofisticados y con recursos moderados. Habilidades específicas industriales, o sea, ya conozco algo de los entornos de control industrial, y una motivación moderada. Ya tengo ganas de hacerle algo a esta planta o de meterme dentro de ella. Y por último, y la más segura, tenemos el Security Level 4, que es una protección contra violación intencionada, usando medios sofisticados y con recursos extensos, habilidades específicas industriales y una alta motivación. Esta es una decisión de la empresa cuál de estos niveles de seguridad queremos poner como objetivo, y este va a ser nuestro Security Level Target. Vamos a hacer el análisis de los sistemas y activos para ver en qué nivel se encuentran, y todos aquellos que sean menores que nuestro objetivo vamos a proponer contramedidas para poder conseguir aumentar nuestro nivel de seguridad. Existe dentro de la norma un conjunto grande de puntos que debes comprobar para hacer el análisis de los security levels. Podemos ver, por ejemplo, este recorte que tengo de este conjunto, que suele ser el típico donde hay discusión, pero es mucho más amplio. Os animo a que os descarguéis la norma dentro de la página de ISA. Veis aquí, por ejemplo, que en el punto de segmentación de red, pues el Security Level 1 no lo plantea, pero a partir del 2 ya tenemos que hacer una segmentación de nuestra red de comunicaciones. Y si queremos estar en el 3, ya tiene que haber una segmentación física, es decir, que no llega únicamente con definir VLANs. Tendremos que hacer una segmentación de redes a nivel físico, a nivel del hardware. Tendría que ser un switch para cada cosa. Veis por aquí otro punto que me parece muy interesante, que parece que cae de cajón, pero no siempre se aplica, y es que por defecto negamos todas las comunicaciones y solo permitimos exclusivamente aquellas que sabemos que pertenecen al sistema de control industrial. Esto es clave porque de nada vale un firewall si permites todo. O sea, un firewall mal configurado hace más daño que bien. Entonces tiene que estar por defecto todo bloqueado y como excepción la comunicación que yo estoy permitiendo. Esta es la buena práctica y así se debe instalar el firewall. Por último, otro de los grandes conceptos que necesitas conocer para entender bien la norma es el de los requisitos fundamentales. Estos son 7, que os los pongo ahora en pantalla. El primero de ellos es el control de acceso, es decir, controlar quién, cómo, cuándo accede a un activo. El segundo sería el control de usuarios, es decir, que solo las personas habilitadas para acceder a esos activos puedan acceder a ellos. El tercero sería la integridad de los datos. Es decir, que solo esas personas autorizadas para modificar la información la puedan modificar, que nadie no autorizado pudiera hacer esa modificación. En cuarto punto, tenemos la confidencialidad de los datos. Es decir, que nadie no autorizado pueda leer la información. Antes hablábamos de modificarla en el punto anterior, aquí estamos hablando también de que si no está autorizado para leerla, no debería poder leerla. El punto quinto sería restringir las comunicaciones, que como os he contado antes como buena práctica, debe estar todo bloqueado y solo permitidas aquellas comunicaciones necesarias para que el sistema funcione con normalidad. El punto 6 sería notificar, responder y reportar ante un evento. Por último, tenemos en el punto 7 asegurar la disponibilidad de los recursos. Esto quiere decir que no nos haga un ataque de denegación del servicio. Si yo tengo mi HMI que controla el proceso, tengo que estar seguro que siempre, si yo pulso sobre los botones que me aparecen en el HMI, el proceso me va a responder. Y tú imagínate que estamos en una situación de alerta, que se va a volcar unos productos químicos al río, o que la temperatura de un horno empieza a subir y tú no puedes controlar ni tomar medidas físicas para corregir eso. Empezaría a correr peligro la vida humana, que es lo que más queremos proteger. ¿Cómo se relacionan estos requisitos fundamentales con los niveles de seguridad que hablábamos antes? Pues bien, la norma define que creemos un vector con cada uno de estos requisitos fundamentales que vamos a puntuar de 1 a 4 y de ahí vamos a obtener el security level, ya sea el target, que es nuestro objetivo,
o el resultado de la consultoría que estamos haciendo dentro de nuestra propia fábrica. Al final, lo que nosotros estamos buscando es que nuestro security level sea mayor o igual que el security level target que habíamos definido en el origen. Y si no es así, vamos a definir una serie de contramedidas que aplicaremos al sistema o a los activos para llegar a alcanzar ese security level. En los últimos años ha cogido muchísima importancia el 62443 y es el estándar de facto que se está implantando en todos los sectores industriales, como apoyo a la 27001, que no define muy bien cómo bajar a esos activos industriales que tienen unos requisitos diferentes del mundo corporativo, como ya os conté en vídeos anteriores. Si crees que este contenido te aporta valor, apóyame dándole al like y suscribiéndote al canal para estar al tanto de todos los vídeos que vaya creando. Por supuesto, si te ha quedado alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios que estaré encantado de responderla.